días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre. Esta vez para hablar de temas eléctricos, y para ello hemos invitado al vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, el licenciado Rubén Jiménez Bichara, quien está acompañado del presidente del Consejo de la CDEE, el ingeniero José Rafael Santana, y de la coordinadora de la Unidad Ejecutora de Proyectos, licenciada Marilyn Brito. El Consejo de Periodistas, que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre, está encabezado por el jefe de redacción de apertura de Diario Libre, el periodista Omar Santana, el editor económico Amílcar Nivar, y el periodista de la sección de Economía, Joaquín Caraballo. En unos instantes arranca este diálogo libre con el licenciado Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, y sus acompañantes, a quienes damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Buenos días, bienvenidos. Buen día. Prendió Punta Catalina y aparentemente le dio la vuelta a la manzana también. Correcto, así es. Cuéntenos lo del proceso, porque hubo algunas demoras y algunas cosas explicables en todo el sentido de encender un proyecto, de poner a funcionar un proyecto grande y los próximos pasos. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Es un honor poder compartir con ustedes. Efectivamente, el 27 de febrero, se puede decir que nació Punta Catalina y por primera vez se hizo una inyección de energía al sistema eléctrico nacional. Esa inyección fue, digamos, de una media hora. Es como señalaba, la planta encendió y le hizo un recorrido a la manzana. Posterior a ese acontecimiento, técnicamente la planta hay que detenerla, hacer las revisiones eléctricas del lugar, pasar lo que será la inyección de hidrógeno. Eso permite el enfriamiento de la planta ya en un funcionamiento más o menos normal. Ese proceso de inyección de hidrógeno se terminó justamente en estos días y para hoy se prevé posiblemente una segunda sincronización. Ya con el carbón, el hidrógeno que asegura su enfriamiento en el momento debido, ya la planta empieza a subir carga y entonces empieza a estabilizarse y a lograr su máxima capacidad, que debe alcanzar algunos 360, 370 megavatios. Porque está prendida una sola unidad de las dos, ¿verdad? Una sola. La otra tiene un espacio de unos 4 o 5 meses para poder entrar. Okay. ¿Y los próximos pasos después? Bueno, automáticamente la planta queda, digamos, estabilizada. Ya lo que viene es su inyección normal al sistema. Y estaríamos disponiendo, son 690 megavatios netos ambas unidades. Es decir que unos 345 estarían dando cada unidad. Sería la planta más grande del país, solamente la mitad. Porque la que más se le aproxima tiene 300. Estas son 2 unidades de 376 cada una. Perfecto. Don Omar. Bien, muchas gracias, don Adriano. En este tema de Punta Catalina, a veces los que no somos técnicos, como que cuando uno le hablan solamente de los números, perdemos la perspectiva de la realidad. O sea, en función de lo práctico, Punta Catalina, por ejemplo, ya usted planteó que en unos 5 meses estaría funcionando la primera planta de manera normal. La segunda. La segunda, entraría la segunda. La primera, ¿en qué tiempo entraría? O sea, se normaliza. ¿Y qué impacto tendría dentro del Parque Eléctrico Nacional? Bueno, la primera debe estar normalizada a finales de marzo. La proyección es que en este mes la planta esté totalmente produciendo a máxima capacidad y estable en el sistema. Eso significaría una inyección que puede alcanzar del 15 a 20% de la demanda general, la primera unidad, lo cual, imagínate, es un impacto materialmente importante en calidad de servicio y disponibilidad de la energía para abastecer la demanda. O sea, es tal vez el eslabón más importante en la estrategia que se diseñó para ampliación y diversificación de la matriz de generación. Que sin energía tú no puedes
arrastrar la solución de los demás problemas que se derivan del sector. ¿Cuándo comenzaremos a ver el beneficio del costo de la energía de Punta Catalina? Bueno, imagínate, nosotros con la entrada de Punta Catalina, tú estarías desplazando prácticamente toda la dependencia de derivados de petróleo. O sea, ya ese simple acontecimiento te da una idea en términos económicos de lo que eso significa. Ahora mismo, el plan de diversificación de la matriz, pienso que es un aporte de vital importancia para el país presente y futuro. Estamos hablando de que no solamente en términos de la conversión de las plantas, porque también arrancó un plan de conversión de las plantas que funcionan con petróleo. También en términos de renovables. El plan de renovables, creo que el país es un referente para toda la región. O sea que hay toda una cantidad de acontecimientos importantes que están siendo ya culminados realmente en estos próximos meses. Y eso va a generar un antes y un después en lo que es el sector eléctrico a nivel general. Bien. Si usted lo ha explicado antes, esta parte que le voy a preguntar no me ha quedado bien claro. Y es el hecho de que Punta Catalina nace, entre otros objetivos, con la finalidad de que el gobierno tenga una buena parte de la matriz energética para poder negociar con los demás generadores y así poder tener dominio en cuanto a la energía que se sirve en el país. Si esto es así, entonces, ¿por qué se vende casi un 50%, está en oferta casi un 50% de Punta Catalina? Entonces, el país, ustedes como gobierno estarían en la misma condición que estarían entonces que tienen con Eje Jaina y no tendrían como ese control para poder negociar y establecer un precio en el mercado que sea beneficioso para el pueblo. Pasa que en el mercado eléctrico, digamos, existe lo que es el mercado spot y existe el mercado de contratos. El hecho de que exista una planta base con una generación de bajo costo ya tiene un impacto positivo en toda la cadena de precios del sector. Por ejemplo, si tú te vas al mercado spot, que es el mercado de oportunidades, obviamente, quien quiera entrar tiene que superar a Punta Catalina. Entonces, es una lucha de precios. El que no tenga precio bajo no puede entrar, independientemente de quiénes sean los dueños. Es la existencia de la planta per se lo que determina los precios y los contratos que estén vigentes. Es decir, que la existencia de la planta es la garantía de que a nivel de costo de producción el impacto va a ser de ahorro para el país cuantioso e importante. Cuando ocurre el hecho de que usted dice que es Punta Catalina, ok, Punta Catalina genera a buenos precios, pero eso es si no se ponen de acuerdo todos los generadores para establecer un precio que Punta Catalina, a pesar de que se genera con carbón más económico, si la otra parte dueña de Punta Catalina dice no podemos ponerlo tan bajito el precio, a pesar de que entonces ahí van a decidir ellos y se van a poner todos de acuerdo como un oligopolio. No, recuerda que hay dos cosas. En generación, los combustibles son un pass-through, es decir, ningún precio es fijo, no existe un precio fijo, sino que tú transfieres al comprador el costo de tu producción, cual fuere. Si el petróleo se puso a 100, yo te facturo a 100. Si se puso a 40, te facturo a 40. Hay costos que nunca se pueden fijar. Entonces, cuando tú desplazas todo lo que es variable, tú estás dándole sostenibilidad y seguridad al sistema. El carbón ligeramente te varía de precios. Y cuando una planta existe con un contrato, hay condiciones que son fijas. O sea, tu nivel de riesgo ahí, tú lo has reducido al mínimo posible. O sea, la existencia de la planta ya garantiza de por sí los objetivos de precio y en lo que es la compra de la energía. Ya su sola existencia. Es así. Gracias. Sí, muy bien. Todos sabemos que el sector eléctrico en el desarrollo de un país es primordial. Se habla mucho de grandes inversiones, se habla mucho de sostenibilidad. ¿Es sostenible el sector eléctrico en la República Dominicana? ¿Están pagando el servicio las instituciones públicas, o sea, los ayuntamientos, también los ciudadanos? O sea, ¿cómo anda este entorno
del sector eléctrico? Mira, nosotros hemos tenido históricamente unas pérdidas que, si la vemos proyectada hace 10, 15 años, estaban situadas muy elevadas, y el promedio de reducción de las pérdidas ha sido de 1 punto por año, históricamente. Más de 1 punto por cada año. Aquí me acompaña la coordinadora de la unidad ejecutora del proyecto, Marilyn Brito, y el presidente del consejo, Felo Santana. Pero Marilyn tiene a su cargo la coordinación de los programas de rehabilitación de redes. ¿Qué buscan esos programas? Primero, tratar de blindar las redes en los diferentes sectores del país, actualizar los cables, los transformadores, las subestaciones, para entonces poder lograr una efectiva reducción de las pérdidas. En los últimos años se han hecho importantes inversiones y ya más de 200 proyectos, tal vez a nivel nacional, para la reducción de las pérdidas. Esos son resultados que no se ven en lo inmediato. Tú tienes que trabajar luego de la rehabilitación, que es un proyecto que puede llevar 2 años, rehabilitar todo un sector. Luego tienes que trabajar con la comercialización, y es la fidelización de esos clientes que se acostumbren a pagar por un servicio que van a tener continuo y de mayor calidad. Cuando tú rehabilitas las redes, tú puedes poner 24 horas de una vez. Ahora necesitas la respuesta del cliente que te honre el pago de la energía. Entonces, en ese sentido, ahora mismo las pérdidas están situadas en un 28% aproximadamente. Todavía hay que seguir trabajando con la rehabilitación, porque ya no habrá excusa para la disponibilidad de la energía. Porque de nada sirve que yo rehabilite las redes si no te puedo dar un servicio continuo. Entonces, lo más importante era tener el producto, y Dios mediante lo tendremos, y en abundancia, y a precios sostenibles. Y eso es lo que hace posible todo lo otro. O sea, no sé si pueden adicionar algo a los mencionados. Abundar algo más ahí, no solamente la rehabilitación de las redes, sino la instalación de medidores con medición remota, o sea, con tecnologías avanzadas. Nosotros en todos los sectores de la clase más baja estamos instalando medición prepago. Eso nos garantiza el aseguramiento de la energía. Las personas, y también ayuda a las personas que tienen trabajos informales, que no devengan un salario fijo mensual o quincenal, a que puedan ir recargando su display para ir consumiendo la energía de acuerdo a su posibilidad económica. Administran su consumo. Para esto también nosotros hemos implementado un amplio programa social en estas comunidades. Como todos sabemos, aquí por años la gente no tiene una cultura de que le llegue una factura todos los meses e ir a la distribuidora a pagar esa factura. Por eso nosotros tenemos jóvenes en esos barrios capacitando a la gente, explicándoles sobre su responsabilidad de pago, pero también sobre cómo ahorrar eficientemente la energía, y otra cosa importante, enseñándole a cuáles son sus derechos frente a las empresas distribuidoras, porque no solamente queremos que cobrar, sino queremos darle satisfacción y calidad del servicio a la gente. Hablando de programas de rehabilitación, estamos observando una gran cantidad de hechos delictivos con relación a las torres metálicas, que le quitan los clavos, los tornillos, para venderlo, el metal que se vende, que alguien lo está comprando. Esto debería ser castigado como un delito casi de lesa patria, porque te tumban una región entera y se cae una torre de esa. Sí. Bueno, hubo una ocasión que nos mataron 15, fueron 15 torres. Le robaron los tornillos de anclaje a la base. Crearon una situación que pudo haber provocado, yo diría, una catástrofe en el sistema eléctrico. Por suerte se actuó con rapidez y existía aquí los repuestos que TEC, la empresa de transmisión eléctrica, tenía en existencia en el país, y una empresa constructora que estaba en ese momento construyendo una red de transmisión tenía suficiente, y eso nos permitió reponer y rehabilitar esas torres en un tiempo breve.
¿Y ustedes creen que se trata de robo normal o hay otra cosa detrás? Pensemos primero, como usted decía, en robo normal. Alguien que coge el tornillo pensando que puede vender. Que haya otra causa, bueno, eso nosotros no llegamos a establecer. Lo que hemos tratado era de poner drones y fortalecerlos y cámaras, porque como están en lugares muy remotos, sí, no puede tener un guardia ahí sentado. Pero sí estamos buscando tecnologías apropiadas para la vigilancia de las torres, además de una visita presencial que se hace ya periódicamente, rutinaria, para asegurarse, y también la visibilidad a partir de cámaras y drones. Estamos trabajando con eso y ya está bastante avanzado. En el otro orden de seguridad, también estos proyectos de rehabilitación de redes y reducción de pérdida aportan la iluminación de todas las calles, y eso está ayudando mucho para controlar la delincuencia y para aportar a la seguridad ciudadana. Muy bien, Tomás. Bien. Uno habla de Punta Catalina, que espera que como el carbón es un combustible no tan costoso y no tan volátil en los precios, se gana esa ventaja de la obra. Usted hablaba de las renovables y de la diversificación del parque eléctrico, pero cuando uno mira el costo de las energías renovables, uno dice, ven acá, será competitivo, no solamente el costo de inversión, sino el costo de generación, lo que pagan los usuarios por esta energía renovable. ¿Usted cómo percibe este mercado a futuro? Mira, las renovables han ido bajando bastante sus costos y haciéndolo mucho más asequibles. Digamos que hay varias debilidades o limitaciones en las renovables. La más fuerte es que si tú tienes 100 megavatios instalados, eso apenas te equivale en la realidad, digamos, a 30. Porque si tú te vas a la energía fotovoltaica, a la solar, solamente lo usan 9 horas al día. Después las otras 12 horas no hay sol. Y puede nublarse, puede haber una nube. Entonces tu producción realmente es de 10 horas al día. Eso hace que tu eficiencia al final sea un 30% de lo que has instalado. En el caso del viento es estacionario. Hay meses del año en que un aspa no se te mueve, porque el viento tiene tiempos en que cruza más fuerte que otro. Entonces, en términos generales, esa eficiencia puede alcanzar un 30%. Pero otra debilidad fuerte es el almacenamiento. La capacidad para almacenar la energía en renovables es muy costosa. Entonces, tú tienes que usarla durante el día, porque luego no tienes cómo aprovecharla. Pero los precios han bajado bastante. Para darte un caso reciente, las últimas energías renovables contratadas están por la mitad del precio de hace 5 o 6 años. Es decir, ya están compitiendo en precio con la energía normal, en el caso nuestro. Y ya hemos podido contratar energía renovable cerca de los 10 centavos. Lo cual te dice a ti que si se logra solucionar el tema de almacenamiento, realmente pueden ser una opción a futuro interesante. Nosotros, por eso en el 2012 habían 33 megavatios instalados. Hoy tenemos más de 300. Significa eso que hemos multiplicado por 10 el parque que teníamos en el 2012. Pero para mediados de este año habremos multiplicado por 20, porque tenemos alcanzando los 500, los 600 megas de renovables. ¿Sabes? Por eso el país es un referente a nivel de región del desarrollo de energía renovable. Es un ejemplo que muchos están observando para acá. Eso quiere decir, por lo que usted plantea, de cómo se produce la energía renovable y la dificultad de acumularla, que siempre va a haber una dependencia de otro tipo de combustible. Sí, bueno, cuando tú superes esa debilidad de almacenamiento, las renovables, porque ¿qué es lo que pasa? Tú puedes estar, digamos, produciendo 25, pero si se mete un aguacero, tu producción se cae. Tiene que existir algo que supla eso inmediatamente, si no hay un apagón o empieza a pestañear la energía. Entonces una renovable no tiene la capacidad de regular como una planta. Entonces, bueno, la subo a 30, la bajo a 20, la subo a 50, la renovable es como ella quiera. Lo que hay. Tú no puedes, tú no lo controlas. A diferencia de un motor, de una máquina que tú le pones, la subes o la bajas. En esta no puedes. Ahora, cuando tú puedes almacenar, si viene una nublazón, tú pones tu almacenamiento y compensa de una vez. Pero ese almacenamiento en baterías
Por ejemplo, para tú almacenar 1 mega, tú puedes necesitar más de 200 baterías. Entonces, económicamente no es sostenible el mantenimiento, la compra, etc. Ahora, cuando eso sea barato, tenemos un sistema que puede sustentarse en un grado mucho más alto en renovables. En el caso nuestro, el porcentaje técnicamente aceptable es de 15 a 20%. Si pones más, va a tener un pestañeo peligroso y equipo entrando y saliendo que te puede traer muchos problemas. Muy bien. Amílcar. Sí. Con la readecuación que se ha estado haciendo de las redes y la entrada ya para mayo al país de en total de unos 690 megas netos, ¿cree que con esto ya se puede decir que en el 2019 se pudiera tener 24 horas en todo el país? La solución de los apagones. Miren, sí, quiero aprovechar esa inquietud para, informar algo que es muy trascendente en términos del plan de trabajo que se ha desarrollado. Nuestra matriz tenía un 65%, 60% dependiente de derivados de petróleo. Imagínense ustedes. De los búnkers. Imagínense, y algunos número 2, número 6, que son los más costosos. Cuando el petróleo se disparó, imagínense dónde llegó el déficit. ¿Cuánto tú necesitabas para poder otorgar energía a la población? Entonces, la estrategia consistió en desplazar los derivados del petróleo. La primera opción fue el gas. Bueno, el gas se dificultó. Todavía estamos haciendo esfuerzos por lograr un buen contrato de gas al día de hoy. 6 años después, seguimos buscando el gas. Creo que hay condiciones para lograr un contrato ahora y por eso hemos impulsado la conversión de las plantas que funcionan con fuel como un segundo plan de respaldo a la matriz de generación. Pero ustedes se fijan, Punta Catalina, pienso que es una realidad porque ya hizo hasta su primera inyección. Ahí estamos hablando de 690 megavatios. Pero tú también le colocas, ya hicimos el cierre del combinado de Los Minas, 114 megavatios más. Hemos trabajado en cerca de 7 proyectos de renovables. O sea, si tú analizas, nosotros estaremos adicionando al Parque Energético Nacional en los últimos 6 o 7 años más de 2.000 megavatios de nueva energía, de nueva generación. O sea, es un fenómeno, pero además la conversión del parque que funciona con fuel. Vamos a tener un parque donde el costo de la energía no supere los 12 centavos, cuando estamos en 18 y en 22. O sea, lo que viene es la posibilidad real de hacer esa aspiración y no tener cortes en el servicio. Ahora, ¿qué hay que adelantar un poquito más? La rehabilitación. Tú puedes tener una zona, pero la subestación no te permite llegar allá con la calidad y la intensidad que te da 24 horas. Hay lugares que el sistema no te soporta que tú le des luz 7 días, 24 horas. Porque técnicamente explotan, ¿verdad? No tienen esa... Es como tener un carro que no está en buenas condiciones y quiere irte todos los días para Montecristi. Y a 120. Lo puede hacer en Semana Santa, haciendo tu parada por ahí hasta que se enfríe, pero si lo coges para eso no te va a dar más que para 2 días. Entonces, pero al día de hoy el 65% de los clientes tienen servicio 24 horas. Un 35% te hace ruido y es incómodo, pero estamos en un nivel donde eso, decir que es un objetivo, ya no es un mito ni es un sueño. Eso puede ser posible. Eso puede ser posible. Porque tú vas a tener energía suficiente y a buen precio. Y esa parte que usted dice que no soportaría esos lugares donde las redes quizás no estén muy buenas, ¿qué porcentaje suman? O sea, siendo ese el problema. Perdón, no solamente redes buenas o malas, es también gente conectada que no está en el sistema. Es decir, usted pone un transformador de 50 para decir una cosa, si hay 70 conectados, de los cuales 30 usted no sabe que están conectados. Lo sobrecarga. Eso sobrecarga. Para aclarar algo de eso que usted dice, de gente que no está en el sistema, para que tengan una idea, en los proyectos que nosotros hemos estado realizando, solamente en la zona de Edesur, alrededor del 83% de todas las personas que viven allí
estaban en conexión directa, no tenían ninguna relación comercial con Edesur. En Edeste el 77% y en Edenorte es donde el porcentaje más bajo, que solo el 28% de la gente estaban. ¿Y cómo está ahora el pastel? No, ahora todos esos sectores que ya se han rehabilitado, todo el mundo tiene un medidor y un contrato con la empresa distribuidora, porque al final esa es la meta, es usuario que sea cliente de la distribuidora, porque hasta ahora lo que teníamos era cliente, que era un poquito, y usuarios, que era la mayor cantidad. ¿Y ya la distribuidora no tiene miedo de meterse a los barrios? No, pero mira, con la gestión social ha sido más fácil, porque antes la distribuidora tenía miedo, pero ya hemos visto que sí se puede, porque es un problema también de educación de la gente. Pero cuando tú vas y le hablas y le dices los beneficios que ellos van a tener teniendo un servicio 24 horas, ellos no se van a resistir. Y lo mejor es que después que ya tienen el servicio, no hay ya... Para volver atrás, nadie quiere. Y lo digo por mi abuelo. En mi campo, que es un campo de Puerto Plata, Edenorte puso 24 horas en diciembre del año pasado. Y el otro día la energía se fue un momento y mi abuelo me llamó. ¿Qué pasa? Que la luz se fue y tiene 15 minutos que no ha llegado. O sea, cuando tenían 8 horas de apagones. Entonces la gente se acostumbra porque es muy bueno tú llegar a tu casa y tener energía todo el tiempo. No, y también esos proyectos de rehabilitación son los que nos colocan a nosotros en un escenario donde en lugar de un punto porcentual por año de recuperación de pérdidas, nos estamos proponiendo 3 por año. Entonces, como estamos triplicando lo que era un historial de 15 años, lo estamos ahora triplicando en objetivo a alcanzar. 3 puntos por año y 2 como mínimo. O sea, duplicarlo o triplicarlo. El 2 es sin discusión y el 3 es el objetivo máximo por año en reducción de pérdidas. Así es. Y para que tengan una idea, los circuitos que se están rehabilitando, en algunos casos, tienen pérdidas de hasta el 85%. Y la media hoy día de los ya rehabilitados y donde el servicio está 24 horas es 11% de pérdida. O sea que ya te lo da económicamente sostenible. Sí. Pero en general sigue siendo alrededor del 40, 28. Bajó. 28, estamos en 28. Muy bien. Todavía no nos da un punto de equilibrio, pero obviamente que es sustancialmente muy diferente un 28 a un 35 o un 40 que... Claro. O sea, y con los proyectos que están actualmente en ejecución, pensamos que ya podríamos bajar en muchos casos la barrera del 20. De hecho, nosotros estamos ya incluso... si ustedes han visto algunos anuncios en la prensa, estamos ya en la fase de empezar a licitar la nueva generación que cubrirá la demanda al 2025. Porque cualquier proyecto que se inicie se va a llevar 5 años, 5 o 6 años. Entonces, habría que empezar ahora para que un proyecto termoeléctrico en base a gas pueda entrar en el 2024-2025. Hay que iniciarlo ahora. ¿Cuántos megavatios? Digamos que ahí están proyectados unos 500, 600 megavatios, un ciclo combinado. Bueno, el problema de la energía eléctrica cuando Balaguer fue ese, que hubo un proceso como de 15 años que no se subató nada. Sí, pero fíjense cómo nosotros estaríamos adicionando casi 2.000 megavatios como otro parque totalmente nuevo, igual al que recibimos. Y aún así tenemos que seguir apurando, porque si logramos un colchón, una reserva fría, como le llamamos, y la perdemos, otra vez caemos de nuevo en el... Claro. Y nosotros estamos creciendo cerca de 100 megavatios por año, lo cual es bueno, ojalá fuera más, pero es un desastre y no tenemos respuesta para eso. Exactamente. Porque... Yo tengo 2 preguntas rápidas. Como han hablado mucho de rehabilitación, me gustaría que me mencionaran la inversión. ¿Qué significa esto para el sector? Y lo otro es, recientemente se pospuso lo de la firma del pacto eléctrico. Muchos sectores o varios sectores mencionan que Punta Catalina debería ser parte de ese pacto. ¿Es Punta Catalina un obstáculo para la firma del pacto eléctrico? Sí, en cuanto a la inversión, nosotros ahora mismo estamos trabajando con 358 millones de dólares. Financiamiento de la banca multilateral, es decir, el Banco Interamericano, el Banco Mundial, el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional y el Banco Europeo de Inversiones.
De esos 358, a la fecha, nosotros ya hemos ejecutado totalmente 138. Y esos 138 millones que hemos ejecutado han dejado alrededor de 100.000 clientes en servicio de energía 24 horas y con pérdidas en valores aceptables. Ahora mismo estamos ejecutando 120 millones con financiamiento del Banco Mundial y vamos próximamente a licitar 100 millones del Banco Europeo. Por eso decía hace un momento que ya con estos que tenemos en ejecución, la idea es que se cierren todos aquellos circuitos, o es decir, esas subestaciones donde están los circuitos que más energía pierden en el país. ¿Eso lo licitan ustedes o es licitación internacional? Es internacional, pero lo licitamos nosotros desde la unidad ejecutora de la CDE, con los parámetros y normativas de los organismos internacionales. Ya, muy bien. Sí. Las calificaciones. Así es. Bueno, con el tema de Punta Catalina, yo diría que Punta Catalina es el facilitador del pacto eléctrico. Debería ser. O sea, no importa cuántos temas pueda tener el pacto. Todos los caminos conducen a uno solo. Un servicio continuo para la población. Entonces, eso es imposible si no se atiende el producto. Entonces, lo que le da sustancia y confiabilidad al pacto es la existencia de un proyecto como Punta Catalina, que va a darle energía que resuma el objetivo que puede tener cualquier pacto eléctrico. Yo te diría que otra de las virtudes importantes del pacto es que el pacto te garantiza la continuidad de proyectos. En el sector eléctrico nada es de corto plazo, nada. Fíjate cómo un plan de rehabilitación no es solamente llevar el cable o el transformador, tú tienes que tener, es una obra que tiene que planificarse, estudiarse, desarrollarse, y luego que está la obra hay que fidelizar a un cliente, educarlo, poner un medidor, proceso de facturación, se llevan 2 o 3 años necesariamente. Y si es un proyecto de generación, tenemos 5 años haciendo Punta Catalina. Si es una planta de ciclo combinado y lleva una terminal, y eso te lleva 5 o 6 años por igual. Entonces, nada es de corto plazo. Por eso un pacto eléctrico con todas las partes políticas, social de la nación, garantiza la continuidad de los proyectos. Entonces, es una virtud que debería estar ahí sobre la mesa para que no volvamos atrás lo que podamos avanzar ahora. Podamos mantener ese nivel de avance y pasar de un estado de emergencia a un estado preventivo en términos eléctricos. Ese ha sido al final el objetivo máximo del plan estratégico, pasar de la emergencia a la prevención. Y para eso tiene que tener un colchón ahí. Se daña una planta, tienes un eficiente igual para sustituirlo. No que una planta se daña, como pasó ahora, y no tenía ni buena ni cara, ninguna. Hubo que sencillamente recortar el servicio, porque no había disponibilidad. Y para tú llegar a juntar 2.500 megavatios, tienen que usar plantas que van desde 8 centavos de precio hasta 25 o 30. Entonces imagínate tú, eso es económicamente insostenible. Entonces Catalina, lejos de ser un obstáculo, es un facilitador para que todo el que firme ese pacto sepa que son metas alcanzables las que hay ahí. Ahora, sin Catalina no creo que ningún pacto pueda tener el sentido, porque al final tú lo que quieres energía suficiente y eficiente para la gente. Pero se dice que la manzana de la discordia es que el gobierno no quiere meter a Catalina en el pacto y la oposición quiere que la ponga. Bueno, el tema, hay discusión en torno a su venta, si se vende o no, en torno a la propiedad de la planta, y yo diría que al final son posiciones que difícilmente se puedan encontrar. El Estado hasta ahora ha hablado de ceder un 49%, es una operación de venta de un activo que la maneja el Ministerio de Hacienda, y para mí la planta es un activo que tiene asegurado una vida útil de 40 a 50 años. O sea que la incorporación de la parte privada tiene cierta importancia desde el punto de vista del cuidado del activo, de que el Estado puede honrar compromisos que asumió para desarrollar el proyecto, de que le permite también esclarecer informaciones distorsionadas sobre su precio, porque obviamente ha habido mucha oferta de compra de Punta Catalina. Pienso que para el Estado
para cualquier persona sería doloroso desprenderse de un activo que tiene asegurado una rentabilidad de 40 a 50 años. Pero esa al mismo tiempo es la virtud. Yo compro donde yo sé que tengo rentabilidad. Claro, o sea, tiene una situación que no se encuentra, ¿verdad? Pero hay razones fuertes de ambos lados. Al final, yo pienso que lo que hay que lograr terminar este proyecto, que haya una contratación, porque después que la contratación está hecha, ya el dueño, bueno, el contrato está hecho y la energía tiene un precio. Lo que sí, imagínense ustedes, la planta de Itao, ahorita está cumpliendo 40 años y es la más barata del sistema. O sea que Catalina tiene una rentabilidad asegurada y una vida útil que se pronostica por más de 40 años. Esas ofertas que usted dice, ¿por dónde han andado esas ofertas en cuanto a monto? Bueno, hay diversidad. Ustedes vieron, hubo una oferta que no por nosotros, los mismos oferentes vinieron y estaban ofreciendo 2.600 millones por Catalina, como base, ¿no? Estaban ofreciendo comprar el 49, el 70 o el 80, según el gobierno quisiera. Pero obviamente eso debe ser objeto de un proceso internacional licitado por una agencia especializada, que es como lo está montando ahora el Ministerio de Hacienda, junto con otro equipo de colaboradores del sector. Y ahí correrá un proceso legal establecido y se verá si viene alguna oferta que merezca ser considerada por el Estado. Porque no es que tampoco hay que venderlo obligatoriamente. Si la oferta es conveniente y no lesiona el objetivo que dio origen al proyecto, no habría ninguna situación. Es lo que tú has planteado. Si lo que se va a hacer no me sirve para abaratar, para asegurar, entonces no lo hago. Ahora, si no lesiona ese objetivo, que es la razón de su existencia, entonces tú puedes ahorrar los préstamos o hacer otro proyecto que también se necesita. Y tú le estás intentando entrar al sector privado en un proyecto donde la idea es que el público no sea, digamos, un centralizador de la actividad comercial. Muy bien. Pero muy importante es que todas las ofertas que se han recibido superan la inversión que ha hecho el Estado Dominicano en la construcción de Punta Catalina. Lo que desmiente categóricamente el hecho de que Punta Catalina estaba sobrevaluada, porque ningún inversionista privado invierte en algo que tiene un valor por debajo de su inversión. Eso financieramente no procede. Sí, pero yo pienso que hay, digamos, y también cualquiera que requiera, digamos, una información objetiva, ni siquiera tiene que recurrir a nosotros, porque plantas en el mundo deben haber más de 1.000, 2.000, 3.000 plantas. O sea que como los vehículos que quiere un precio, está en el mercado. Con eso no se puede jugar, salvo que uno tenga un interés en difamar y no haga las indagaciones correctas o no vaya a las fuentes que debe ir. Pero todo el que quiere esa información objetivamente tiene dónde buscarla por sí mismo. O sea, hay plantas, en la región hay plantas, aquí se han hecho plantas, en el mundo hay muchas plantas. O sea, aquí se han hecho plantas en Boca Chica, en San Pedro, todas las plantas están ahí y se han construido el sector privado. O sea, y hay plantas en la región, o sea que no hay, eso no es un tema como que el que desee no puede llegar a una verdad consciente y que sea bastante objetivo. Antes de que Omar haga la pregunta, yo quisiera, refiriéndome al tema de costo, ahí andan 700 millones en el aire, que están en un proceso de arbitraje. ¿Cuál es el estatus de eso ahora mismo? Sí, es importante ver lo siguiente, o sea, tenemos un proyecto que logró una empleomanía que superó los 10.000 empleados en el momento pico. 10.000 personas trabajando y un proyecto que trabajaba 2 turnos. Uno que iba hasta de 7 de la noche a 7 de la mañana. O sea, 24 horas, los 7 días. Entonces, cuando hay un retraso en un proyecto así, imagínense ustedes lo que cuesta mantener a ese personal. Imagínense lo que cuesta la renovación de las garantías, el alquiler de los equipos. O sea, todos esos costos van asociados a un retraso. Entonces, ¿qué es lo que estamos disputando? No en fin si hay retraso, no, lo hay. Si hay costo extra, los hay, porque no somos locos, ¿verdad? Sentido común. Ahora, ¿quién es culpable del retraso? Eso es lo que estamos debatiendo, o lo que se va a debatir en los tribunales. Sabemos que tiene que haber si yo duro 8 meses más pagando personal,
renovando pólizas y renovando fianzas, hay un costo extraordinario ahí que no fue previsto inicialmente. Ahora, la Corte tendrá que decir a quién se le atribuye el retraso de la obra. ¿Por qué razones hubo un retraso? Perdón, ahí aparte del retraso también se menciona de que hubo algunas exigencias que no estaban planteadas en el proyecto. Obras adicionales. Bueno, sí, digamos por ejemplo, le pongo el caso tal vez más representativo, el muelle de Punta Catalina se concibió para unos 7.5 metros, bueno, 7.5, el muelle, la altura. 7.5. Hubo que llevarlo creo que a 10 o 10.5. Hubo que llevarlo a 10. O sea, esas columnas de la altura del puerto, tú tienes que ponerle 3 metros más. Eso tiene un costo. Ahora, se diseñó sobre una base de 7. Tú tienes, por ejemplo, un canal de retorno del agua al mar que debe garantizar que el agua llegue al mar por debajo de 2 grados de temperatura para que no dañe la especie de la zona. ¿Qué pasa? Que cuando vienen los técnicos de Europa a evaluar el proyecto para dar el financiamiento, dicen, miren, en términos medioambientales, este canal no garantiza que el agua llegue por debajo de 2 grados. Tienen que buscar un emisario submarino, que son unos ductos que se colocaron 300 metros en el fondo del mar para que el agua, luego que salga del canal, se mete en ese ducto y gradualmente se va liberando y va botando temperatura. Eso te garantiza que el agua no va a afectar nada y su nivel de temperatura va a ser no un problema para la zona, pero eso te cuesta 50 millones de dólares. El tema es, ¿quién cometió el error? Ellos, nosotros, al diseñar, al concebir y cosas por el estilo, son los que la Corte tendrá que decir quién tiene que responder por eso. Hay las dos cosas, ¿no? Hay algo muy importante, es el tipo de contrato. Es un contrato tipo EPC, llave en mano, como decimos aquí, donde el constructor asume la responsabilidad del diseño, del suministro, de los materiales y los insumos y de la construcción. O sea, CD, ni los asesores CD diseñaron Catalina. Lo que hicieron fue dar la pauta, normalizar el diseño. La responsabilidad del diseño es del constructor. Entonces, como decía el vicepresidente, hay que determinar quién fue el que cometió el error. Entonces, en ese escenario surge lo siguiente, bueno, ¿qué hacemos? Hay que buscar un dinero extra, porque obviamente esos elementos generan costos adicionales. ¿Cómo buscarlo? ¿Quién lo busca? Entonces se crea un fondo contingente. ¿Cuánto se necesita para terminar la obra? 336 millones, bien. Ahí está el fondo, con garantías del Estado y de las partes involucradas en la obra. Ahora, ¿quién va a pagar ese fondo? Lo que diga la Corte. Pero lo que no se puede detener la obra. Si la obra se detiene, todos esos equipos se pueden dañar. No, y los costos el suben, costo se puede entonces duplicar. No serían 300, van a ser 2.000. ¿Quién sabe lo que puede pasar con todo eso dañado? Entonces, se termina la obra y el arbitraje, la Corte Americana dirá quién tiene la razón. Es hasta ahora lo que está planteado en el tema de Catalina. Y como preguntó el director, ¿cuál es el estatus de ese proceso? No, ahora fíjate que hay un acuerdo marco, en donde el objetivo fundamental es la terminación de la obra para impedir más costos adicionales. Y entonces, terminado eso, las firmas están trabajando en el proceso de arbitraje. Hay una preparatoria que hay que hacer, que lleva meses. Entonces las firmas están armando todo su papeleo para en este año, en algún momento, iniciar ese proceso. Muy bien, luego más. Bien. Hablamos de un 28% de las pérdidas. Y uno se pregunta, ¿cómo anda el déficit histórico de lo que el Estado tiene que pagar adicional por la generación eléctrica? ¿Cómo ha variado eso a través de los años y en qué circunstancias está? Mira, ahí hubo años no muy lejanos en donde el déficit alcanzó los 2.000 millones de dólares. Sí. Eso es justamente casi el valor de Punta Catalina. Y en un año, eso se gastaba en subsidio. En un año, tú lo quemabas. Y fíjate cómo este proyecto, por ese mismo valor, tú lo vas a tener 50 años produciendo. O sea, son de las razones que uno tiene que ponderar cuando ve este proyecto.
Eso tú lo gastabas en un año y no tiene absolutamente nada. El humo. El humo nada más, el humo nada más. Y eso es lo que vale ese proyecto. Y lo gastábamos así, alegremente. Ahora, el déficit está situado, ¿verdad? Tristemente, está situado en unos 500 millones. Cuando el petróleo alcanzó un nivel, digamos, razonable, el déficit estuvo prácticamente ligeramente debajo de $400 millones de dólares al año, contra 2.000 que tuvo en un momento, o sea, un 80% menos. Hoy, con el petróleo ligeramente se dispara un poquito, tú puedes tener un déficit que esté por los 500 millones. Pero sigue siendo una inmensidad de dinero para un país como el nuestro. Pero cuando tú lo comparas con 2.000, digo, bueno, algo ha ido mejorando, me duele, pero me duele mucho menos, pero me duele, pero mucho menos. Entonces, pero ese déficit se debe exclusivamente a los precios internacionales, no hay una mejora. No, ese déficit se debe a que, por ejemplo, tu costo de compra ahora mismo puede estar situado en 11, 12 centavos, pero tu costo a que tú le vendes a los clientes en un 80% de tu cartera está muy por debajo de eso. Entonces tú tienes un precio de venta que está por debajo de tu precio de compra. Entonces eso genera un déficit que el Estado tiene que poner. ¿Cuándo eso se va a correr un grado mucho más? Cuando tú logras inyectar energía barata, entonces tu costo de venta se esté acercando a tu costo de compra para alcanzar ese punto de equilibrio en la balanza comercial de las sedes. Entonces, cuando el petróleo bajó por primera vez, y creo que Esteban le trajo una estadística, ustedes van a ver que hubo 2 años en que por primera vez cerraron en azul. Creo que fue el 14 y el 15, o el 15 y 16 por ahí. Por primera vez el balance comercial cerró en azul. Todos los años anteriores y posteriores, ustedes van a ver que entre el ingreso y la compra le da en rojo. Solamente el ingreso superó la compra en esos 2 años cuando el petróleo se colocó, porque es totalmente dependiente de petróleo. Si el petróleo sube, el déficit se dispara. Si baja, el déficit baja. Ahora, eso es lo que estamos eliminando en este año de la matriz de generación. O sea, por eso digo que el valor de eso, ustedes se van a dar cuenta después el valor que tiene eso. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo en el año 2015 y 16, aquí se cerró con 208 millones en exceso. Y aquí conociendo, ahora, todos los años anteriores, aquí fue de 700. Y ahí estamos, de nuevo el 18 cerró con 200, y aquí está la oscilación de los precios del petróleo. Aquí el petróleo cayó, efectivamente, ahí estamos cerrando en azul. O sea, es una dependencia total, una relación directa entre el petróleo y los precios de la energía. O sea, cuando nosotros logremos superar eso, podremos estabilizar y proyectar con un grado de certeza mucho mayor todo lo que los costos y los déficits del sector. Sí, el tema de la vida útil de Punta Catalina de carbón como que me genera un poco de duda en cuanto a los distintos cambios que se vienen realizando en el mundo por el tema de la contaminación ambiental y eso. Entonces, quisiera saber si ustedes como autoridades tienen programado que con carbón Punta Catalina pueda operar, poniendo un ejemplo, quizá 10 años y luego hacer su conversión, su reconversión. ¿Qué ustedes tienen plasmado? ¿Que su vida útil sea todo el tiempo con carbón o que se pueda hacer la reconversión y en qué tiempo? Mira, nosotros, de hecho, Punta Catalina, digamos, yo siempre he dicho que no fue una decisión, sino que fue la única opción. Porque la otra opción era irse a petróleo nuevamente, lo cual hubiese sido catastrófico para el país, o no hacer nada. Entonces, Punta Catalina en este momento, lejos de incrementar emisiones, las reduce. Porque tú estás, primero, eliminando todas esas plantas que tienen 20 y 25 años de tecnología atrasada por una planta de nueva generación, que aunque es a carbón, tiene un sistema de control de las emisiones de última generación. Entonces, solamente el sistema de control de la calidad del aire de Punta Catalina está costando más de $200 millones. El control de la calidad del aire
te recoge las emisiones en un 98%. Ahora, ese equipo, tú puedes habérselo quitado a la planta. Es una planta que se diseñó y se concibió para que sea amigable lo más posible al medio ambiente, sin olvidar que es una planta carbón mineral pulverizado. Pero, incluso ese sistema, comunidad única, es probable que sea uno de los más grandes del mundo. O sea, hay sistemas modulares que te pueden sumar un equipo más grande que ese, pero comunidad sola, monolítica, puede que sea el más grande del mundo en este momento, el que tiene esa planta. O sea que la planta realmente consideró esa parte. Yo no te digo que a futuro haya una comercial. Las plantas normalmente son duales. Entonces tú puedes tener, como son un país dependiente de todos esos tipos de combustibles, tú manejas la posibilidad. Pero fíjate, ningún país del mundo, ni siquiera los que son abanderados de renovables, han podido renunciar al carbón. Al contrario, están ahora poniendo plantas a carbón. Tú te vas a Japón, proyectos de carbón mineral, pero la tecnología pienso que ha logrado superar el temor en términos medioambientales. Ahora, tú no puedes, yo siempre pongo el caso de un salón de belleza. Tú vas por una acera y ves una planta. Hay plantas que están fuera que la ponen ahí en la acera, ¿verdad? Y tú ves ahí la gasolina tirada en la acera, el ruido que tú no puedes poner un radio porque no lo vas a escuchar. Sin embargo, hay otro que tiene una y tú no sabes que tiene planta. ¿Cuál es la diferencia? El precio. O sea, el sistema que tenga la planta es lo que te va a decir a ti si está o no considerando el tema medioambiental. Porque el sistema de filtros tiene un precio enorme. Por eso cuando te da un precio de una planta, no es cualquier planta. Es como hace unos 2 o 3 meses, y perdón que me extienda tanto, pero yo tengo un amigo periodista y quedamos de juntar y nos vimos ahí en Bellavista Mall, en ese cafecito que estaba ahí, cuando estaba el lío de que estaba sobrevaluada. Y yo, mira, pero esto se resuelve fácil. ¿Qué carro tú tienes? Ese Toyota que está ahí. Digo, ¿el rojito color vino? Sí, digo, ¿qué año es? Me dijo, era del 2015, 2014. Digo, llámate y pregunta a un dealer cuánto cuesta un Toyota de ese como el tuyo. Y pregunta ahora por los carros que están ahí, que son de Uber, que están ahí en Blue Mall, ahí donchando. Efectivamente, el de él estaba en 1.075.000, el otro en 360.000 pesos. Digo, son 2 carros del mismo año, son iguales, son carros. Ahora, ¿cuál es la calidad del carro? Cuando tú dices precio de la planta, no es que tú la comparas, es con una planta como esa, es con un carro como ese. Entonces, eso va a depender de tu posibilidad. No hicimos un sacrificio, pero una planta que en términos medioambientales mereció que Europea la financiara. Y yo pienso que eso te resuelve cualquier duda. Cuando 5 bancos europeos ponen dinero ahí, mandando especialistas, medioambientalistas a chequear eso, y dan dinero, ya eso, cualquier duda debe despejarla. Muy bien. En ese mismo sentido de la reconvención en el país, ustedes hicieron una motivación y un llamado aparte del sector para que pasaran a gas, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿cómo va ese proceso y cuáles son los objetivos a un corto y mediano plazo? Mira, hace más de 10 años que el país está luchando por convertir plantas a gas natural, porque muchas de las plantas que tenemos en el país vinieron para trabajar con gas. Ahora, el gas tenía unos precios superiores al mismo derivado de petróleo. Entonces, con una energía más limpia, mucho más estable, porque tú logras un contrato que puede ser a 15 o 20 años, con el petróleo nadie te va a dar un contrato tan extendido por la volatilidad que tienen los precios. Entonces, el gas se colocó a niveles no alcanzables y las garantías también. Entonces ahora hay la posibilidad de lograr esa conversión. Claro, técnicamente el aprovechamiento no va a ser igual porque ya la tecnología ha avanzado y tú vas a convertir plantas que tienen 15 y 20 años. Pero tú logras una energía base mucho más económica y mucho más limpia. Entonces, ahora mismo, ¿cuál es la motivación del Estado? Si una planta se convierte, tendrá el apoyo del Estado, sin distinción. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, que económicamente sea un precio como el que estamos buscando. Pero si tu planta soporta la conversión a gas natural y el precio que es resultante de esa conversión es sostenible con lo que estamos buscando, el Estado te respalda. Entonces, eso abre una ventana de lograr un colchón de generación y también seguir eliminando todo lo que sea derivado de petróleo de la matriz.
Ese es el objetivo de ese plan. Y ya de hecho hay conversaciones avanzadas con plantas importantes que tan pronto se cierren, se podrá conocer a la luz pública el avance de ese plan. Pero estamos todavía en discusiones, ellos están buscando buenos contratos de gas para poder soportar sus planes, porque si no buscan buenos contratos de gas, tampoco podremos respaldarles. Pero es firme la decisión de poder convertir toda esa planta a gas natural. Muy bien, una última. Muchas gracias, don Adrián. Usted habló de que el sistema eléctrico dominicano, y es una realidad, vive en la emergencia constante. Se cae una planta y no hay quien la sustituya, pero que se está aspirando a lo previsible, a planificar a futuro. Y hay un tema que yo creo que dentro de unos años deberá ser un tema en el que las empresas, la CDE tenga que ver bastante, y es el tema de la movilidad. Uno ve las ciudades europeas sobre todo, y asiáticas muchas, se están moviendo hacia movilidad eléctrica. Correcto. ¿Cómo usted prevé, como especialista en el tema, que debe asumir la República Dominicana ese reto que viene por ahí? Mira, tú has tocado un tema muy importante, y empiezo diciéndoles que la proyección de demanda nuestra, que hoy está en 2.500 megavatios, para el 2030 se sitúa por encima de 4.000. Más de 4.000 megavatios será la demanda del 2030. Y está alimentado por parte de lo que mencionas. O sea, la sociedad se va electrificando en todo el sentido de la palabra. Si tú coges ahora mismo el tema transporte, el carro eléctrico va tomando terreno. Entonces, es una demanda adicional que tú tendrás ahí. Y todas las cosas que ustedes ven están sobre la base de la energía. O sea, el día a día nuestro se ve electrificando en todos los sentidos de la palabra. Todo lo que era manual en una oficina ya es eléctrico. Es eléctrico. Entonces, la automatización. Claro, claro. Entonces la demanda ya no es solo de la luz que necesito en mi casa, es de mi día a día. Y eso hace que si antes crecíamos 80 megas por año, tal vez pasamos a 120. Porque mucha más actividad va a depender de la energía. Entonces, con más razón nosotros tenemos que propiciar, aprovechar lo que tenemos, que es la conversión de las plantas, hacer el proyecto que estamos haciendo y licitar en la mejor forma y transparencia posible la energía que debe entrar en los 4 o 5 años que vienen para que esté lista. Si no, en lugar de un progreso constante, tenemos una retraba grandísima. Sin energía no hay cómo tú avanzar. Y está claro que la energía es un indicador de bienestar social y económico. Lenin decía que el desarrollo era el capital de Marx y electricidad. Claro. Eso es una, por ejemplo, ¿qué nosotros tenemos pendiente al día de hoy? Obviamente, una contratación de gas. Necesitamos un botón de muestra que diga arrancamos, ya pactamos una conversión y tiene su contratación a gas a buen precio. Eso nos falta y yo espero en Dios que podamos lograrlo. Y otra cosa que siempre he reconocido, que las vicisitudes del camino me han impedido ponerle toda la atención debida a las distribuidoras. Entonces, tenemos ahí algunas cosas que superar en cuanto a déficit, indicadores que pueden soportar mucha mejoría, el aprovechamiento de los proyectos de rehabilitación, y yo espero que eso ya con la terminación y culminación de todo lo otro, eso pueda tener toda la debida atención para poder subsanar ahí la mayor cantidad de cosas posibles. Muy bien. Echar al político, una preguntita de echar al político también. Se habla de la reelección en fueras, en las calles y en los predios del Congreso también. ¿Qué opinión tiene, señor Bichara, de la relación, si ciertamente se está trabajando en eso? Mire, ese es un tema, digamos, un clásico de la política dominicana, de los más conocidos. Es un tema inevitable en cualquier proceso electoral, no importa el año, la circunstancia o la fecha. Y yo pienso que ya estamos habituados a ese debate. Cualquier cosa que se diga es verdad y es mentira, ¿verdad? Entonces las dos cosas, el presidente ha pedido un tiempo para reflexionar y va a hablar, y yo espero que todos estamos contestes con que él se concentre en su trabajo, en su ejecutoria y en su momento pues, que pueda referirse al tema. Este es el primer ejercicio dilatado
de un país que estaba acostumbrado a unas elecciones anuales, porque eran anuales, no eran cada 2 años. Tú tenías un año de pre-campaña, el otro año las elecciones. Pre-campaña, elecciones, porque era para tú coger un congreso cada 2 años, tenía que tener una elección en el año anterior. Entonces, no había ni siquiera cómo uno mirarse a uno mismo. De ahí la debilidad de los partidos, que no pudieron hacer retrospección. Tú te la pasabas en un activo político constante y nunca te ponía a mirarte internamente, y los partidos perdieron calidad interna y todo. Entonces, eso ha sido un producto de eso. Por primera vez hubo 4 años que debieron ser de tregua, pero no estamos muy acostumbrados y tal vez al año ya arrancamos, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo eso se sigue caminando, y hay unos meses por delante, según el calendario electoral, que permite todavía tiempo de reflexión. Yo me sumo a eso, que están todavía esperando cuáles van a ser los pronunciamientos para entonces entrar en el tema. Muy bien, pues muchísimas gracias al licenciado Rubén Jiménez Bichara, al ingeniero José Rafael Santana y a la licenciada Marilyn Brito por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días. Gracias.